Vuelta de obligado, 1845. Oh, bien ahí. En 1973, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso Nacional declara el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en ese momento de carácter feriado optativo. El feriado va a ser abolido durante la dictadura militar y habrá que esperar hasta 2010 para que otro gobierno peronista lo declare por decreto Día de la Soberanía Nacional con carácter de feriado nacional en toda la República, que es lo que actualmente sigue vigente. Es uno de mis feriados favoritos, Julio. Mire usted. Sí, sí. Bien. Entonces el aniversario, de alguna manera, ya que estamos en esto que es todo historia, habilita esta aproximación histórica a 175 años del acontecimiento histórico. El combate de la vuelta de obligado hay que entenderlo como un capítulo más en la injerencia que tuvieron las potencias occidentales del momento, Francia y Gran Bretaña, en el territorio del Río de la Plata. Esta injerencia, de alguna manera inmiscuirse en los asuntos de la región, es algo que ya se venía manifestando con anterioridad. Entonces vamos a tratar de establecer este contexto. Resulta, ya nos tenemos que ir hasta 1828 hacia el pasado. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle, a instancias del Partido Unitario, derroca al gobernador bonaerense Manuel Dorrego y se hace elegir gobernador interino, 1828. Dorrego se retira a la campaña para reunir las fuerzas y resistir el alzamiento. La cuestión es que Manuel Dorrego es derrotado en Navarro y, traicionado por un subalterno, es entregado a Lavalle, quien, haciendo caso al insistente reclamo de los unitarios, lo va a fusilar el 13 de diciembre sin proceso previo. Ese es un momento emblemático de... Exactamente, esto ya va a generar una cuestión en el bando federal, y es que precisamente en abril de 1829, las tropas federales bajo el mando de Estanislao López, el caudillo santafesino, y Juan Manuel de Rosas, derrotan a Lavalle en Puente de Márquez, debilitando así este grupo unitario porteño, que era el que lo había de alguna manera responsable del asesinato de Dorrego. Lavalle y Rosa van a pactar el cese de hostilidades, van a plantear una idea de formar un gobierno provisional. Estamos hablando de provincia de Buenos Aires, con representantes de ambas facciones, federales y unitarios. La cuestión es que, en vista de las elecciones, se van a producir nuevos enfrentamientos entre ambos bandos, federales bonaerenses y unitarios porteños. Resulta que en un pacto posterior, Lavalle opta por retirarse al Uruguay. Va a ser Juan José Viamonte el que va a asumir como gobernador interino de la provincia, y la Junta de Representantes, que era la que estaba con Dorrego, va a volver a asumir sus funciones con Viamonte. El 6 de diciembre de 1829, estos legisladores van a elegir como gobernador a Juan Manuel de Rosas. Así le van a otorgar las facultades extraordinarias para restablecer ese orden en esa provincia que había estado básicamente en una guerra civil desde hace años. Entonces ya lo tenemos a Juan Manuel de Rosas en 1829 como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a su vez como representante de las relaciones exteriores de la Confederación. Esto hay que tener en cuenta. La Confederación Argentina legaba en el gobernador bonaerense su representación ante los gobiernos exteriores, del exterior. La cuestión es que durante ese breve gobierno de Lavalle, que se hizo nombrar gobernador interino, se dispuso concederle a los franceses, a los residentes franceses, la exención del servicio de armas. O sea, los franceses durante ese breve periodo no estaban obligados a hacer el servicio militar en estos territorios, como premio al apoyo que habían dado a los unitarios rebeldes. Claro. Este vínculo, cuando Rosas asume el gobierno, Rosas desconoce esta concesión y quedan los franceses obligados a prestar el servicio militar por un acuerdo previo que había. O sea, en este momento, cuando Rosas asume, dice no, esto lo deja de lado, y los franceses están obligados a
el servicio de armas. Francia va a empezar a protestar ante esta cuestión, que considera que no tenían por qué sus súbditos realizar este servicio, y llegamos hasta 1837, que además de exigir la exención del servicio militar a los súbditos, además le va a exigir al gobierno de Rosas el pago de indemnizaciones por aparentemente ciertos abusos que había cometido el gobierno. En particular, había arrestado a un litógrafo francés acusado de simpatizar precisamente con los unitarios, y sobre todo con los unitarios que se habían exiliado en Montevideo. Ante la negativa de Rosas a considerar la demanda, en marzo de 1838 se inicia el bloqueo francés al puerto de Buenos Aires. Las naves francesas, recordemos, Francia y Gran Bretaña, las dos grandes potencias occidentales. Estados Unidos recién asomaba, pero tenemos que referenciar Francia y Gran Bretaña. Un bloqueo de un puerto, lo que produce lógicamente es importantes perjuicios económicos. Disminuyen los ingresos de aduana. Recordemos que esto que lo venimos hablando, la aduana porteña es el principal soporte económico precisamente por los impuestos. Y esto va a generar también presión fiscal interna y la obligada reducción del gasto público en la provincia de Buenos Aires. También la escuadra francesa se apodera de la isla Martín García, recordemos esta isla que está en ese lugar estratégico, y a partir de ahí va a hostigar a las escuadras de la Confederación Argentina en el río Uruguay, en el río de la Plata y en el río Paraná. 1840 firma un tratado la Confederación con Francia, y Francia en 1840 acepta levantar el bloqueo a cambio de algunas concesiones a los súbditos franceses menores. Lo cierto es que este tratado es considerado un éxito de la política exterior de Rosas. Este ya es un primer éxito de esta política de protección, digamos, de la región que tiene Rosas. Después nos vamos a ir a 1845, ya estamos cercano a esta fecha que se conmemora. Uruguay se encontraba inmerso en una guerra civil. En esa guerra civil había dos caudillos. Por un lado estaba Manuel Oribe, que había sido fundador del Partido Nacional, y Fructuoso Rivera, fundador del Partido Colorado. Estos dos partidos, como nosotros teníamos... Duran hasta esta época, digamos. Exacto, federales y unitarios, ellos tienen nacionales y colorados. Oribe, Partido Nacional; Fructuoso Rivera, Partido Colorado. Resulta que Oribe solicita apoyo a Rosas. Rivera lo había sacado del poder, y Oribe le solicita a Rosas apoyo, y Rosas le concede ese apoyo en tropas y armamentos. Con esto, Oribe invade de nuevo el Uruguay y sitia Montevideo. 1845, sitio de Montevideo. Resulta que los residentes en Montevideo, protegidos por el Imperio del Brasil, a su vez solicitan la intervención armada de Francia y del Reino Unido. En este contexto, el ministro inglés ordena a la flota británica que impida el ataque final a Montevideo. O sea, ya hay una nueva injerencia. O sea, el ministro inglés ordena que se impida el ataque a Montevideo y exige al gobierno de Buenos Aires que levante el sitio y retire las fuerzas argentinas del territorio oriental. Otro nuevo reclamo, en este caso, de los británicos. Rosas se niega, y el 29 de septiembre de 1845, esta vez una flota anglo-francesa, declara el bloqueo del puerto de Buenos Aires. Nuevamente un segundo bloqueo. Si bien la intervención se realiza bajo este pretexto de saldar el conflicto entre Buenos Aires y Montevideo, siempre hay un pretexto. Siempre hay un detrás, podríamos decir. Y el detrás es la intención de establecer relaciones comerciales con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, o sea, las provincias del litoral, desconociendo la autoridad de Rosas, que era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. En noviembre, la flota anglo-francesa organiza ya una incursión aguas arriba del Paraná para abrirlo a la navegación internacional, desconociendo esta cuestión la aduana y todo. Exactamente. Y en este contexto, Rosas, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ordena se le corte el paso
con el establecimiento de una batería en la margen derecha del río Paraná. Y ya estamos en noviembre de 1845. Los preparativos, ya estamos, digamos, ante la inminencia de un conflicto. Y esto es interesante porque en 1811 Hipólito Vieites, recordemos aquel viejo conspirador, podríamos decir, de la revolución, de la jabonería de Vieites, ya había recorrido las costas del Paraná buscando un sitio estratégico para la defensa, por las dudas o ante la posibilidad de que exista algún hipotético ataque de naves españolas. Y entonces ya consideró este recodo del Paraná, que se lo denominaba ya Vuelta de Obligado, que es cerca de San Pedro, como un sitio ideal. Rosas sabía de estas anotaciones de Vieites, y lo que hace es preparar las defensas en ese lugar. Bien, seguimos, hasta ahí estamos. Sí. Rosas nombra comandante de la defensa al general Lucio Norberto Mansilla. ¿Qué es de Lucio B? El padre. Ajá. Lucio Norberto Mansilla, padre de Lucio B. Mansilla, y a su vez había sido gobernador de Entre Ríos en la década de 1820. Lucio Norberto Mansilla. En agosto ya Mansilla le encargan establecer algunas... las baterías ya en ese lugar. ¿Las baterías que son? ¿Cañones? Son cañones. Ajá. Las baterías son cañones, es la artillería, Sí, digamos. sí. Están montadas de una manera determinada en aquella época. Recordemos, caballería, infantería, artillería. Eran 3 cuerpos del ejército. Bien. Construyen las baterías costeras y para el 12 de noviembre, o sea que estamos muy cerca, a 8 días del conflicto, ya se envían a San Pedro destacamentos de caballería e infantería, porque ya se sabía que era inminente el paso de la flota anglo-francesa, que ya había planteado la idea de penetrar hacia el río Paraná. Bien, datos duros de cómo se constituía esta flota enemiga o esta flota de injerencia extranjera. 22 barcos de guerra, no 22 barcos mercantes, recordemos. Muchísimo, Muchísimo. Si hay muchos barcos mercantes, es lógico que entendamos que detrás de estas cuestiones estaba la idea del comercio. Disponían de 418 cañones y 880 soldados. Es mucho, realmente. Era una flota interesante, y además recordemos de las 2 potencias occidentales más importantes. Y que estuvieron en guerra entre ellas mucho tiempo. Muchísimo tiempo, pero para estas cuestiones se ponían de acuerdo. Bien. Lo interesante es esto, que los buques de combate, 11 de ellos, las técnicas militares del momento poseían técnicas avanzadas para la época. Primero, estaban impulsadas a vela y a vapor. Eran barcos a vapor. Mitad del siglo XIX a vapor. Exactamente. ¿Y qué quiere decir esto? No tenían el problema de, al tener que remontar el río Paraná, recordemos, el Paraná corre de norte a sur, o sea que quien ingrese por el río de la Plata tiene que remontarlo. Un buque a vapor, no importan las inclemencias, podríamos decir, el tiempo. El viento lo puede remontar tranquilamente. Bien, algunos estaban parcialmente blindados, o sea, el blindaje implicaba ya que tenían planchuelas de hierro o acero, y contaban con grandes piezas de artillería, cañones de hierro forjado. Los nuestros tenían cañones de bronce, ya ahí hay una diferencia. Las fortificaciones argentinas se montaron en ese lugar, donde el ancho del río es de 700 metros más o menos. Y bueno, lo que hizo Mansilla de alguna manera, al ser angosto en esta parte, podríamos decir, el río, lo que se tendió esto que nosotros conocemos que son las cadenas, tendió cadenas. La famosa cadena. Exacto, 3 gruesas cadenas de costa a costa sobre 24 lanchones. O sea, no es que las cadenas quedaban, sino que las cadenas estaban unidas por lanchones que las sostenían. Sí. Estos lanchones eran los que mantenían a flote estas cadenas. Y en la ribera derecha del río, montaron 4 baterías artilladas con cañones, pero mucho más pequeños que los cañones que tenían la flota. Los cañones tiraban la bala redonda, esa de la que vemos nosotros en las películas de los piratas, supongo. Exactamente. Y no eran de punta ni... No, eran la bala redonda. Y creo que los británicos ya tenían armas de fragmentación. O sea que se retardaba y cuando explotaba fragmentaba. O sea que contaban con esta tecnología la flota anglo-francesa. Y teníamos un bergantín en el río Anclado que se llamaba Republicano,
que la misión era cuidar precisamente las cadenas, o sea, para que cruzaban el río, porque era lo que de alguna manera generaba la imposibilidad de la flota enemiga de seguir hacia el norte. Bien, 20 de noviembre de 1845, el combate se inicia ya al amanecer. Hay unas escaramuzas a pocos kilómetros aguas abajo del lugar donde están montadas las baterías argentinas, y hay algunos lanchones argentinos que patrullaban el río, son atacados por la artillería enemiga. A las 8 de la mañana un vapor inglés comienza a cañonear las posiciones argentinas sin mucho efecto, pero a las 10:30 de la mañana la flota invasora desata un intenso cañoneo sobre las baterías argentinas. Estas, las nuestras, aunque en inferioridad de condiciones, responden de inmediato. Las tropas defensoras los reciben con un ¡Viva la Patria! Y los sones del himno nacional. Al encontrarse la nave capitana francesa de frente a las baterías defensoras, estas abren fuego matando en el acto a 28 hombres y dañando seriamente su arboladura, sería la parte de las velas, de la insignia capitana francesa. A la vela era la clave, tirarle a las velas. Y sí. Había que tumbarle la vela. Exacto, excepto a las naves a vapor, que ahí es más complicado. Digamos, el corchazo tenía que ser en algún otro lugar estratégico. Pese al ímpetu de las fuerzas defensoras, el intercambio de disparos causa desde un principio muchas bajas en el bando argentino. Ajá. Las baterías patrias dejan fuera de combate a los bergantines Dolphin y Pandur. Obligan a retroceder al Camus, silencian el poderoso cañón del Fulton y cortan el ancla de la nave capitana, la cual se aleja a la deriva, aguas abajo. O sea, esto lo leo yo porque es interesante, porque es como meterte en la película. Sí. Bueno, o sea, muestran que las baterías nuestras, a pesar de ser de menor calibre, ocasionan perjuicios a la flota enemiga. A todo esto, ¿las cadenas seguían ahí? Las cadenas por el momento están. Ajá. O sea, en este momento todavía las cadenas están, y lógicamente nosotros tenemos que entender que en este lugar nosotros tenemos en el río también lanchones, pequeños barcos que son los encargados de también tratar de hacer algún daño al enemigo, y a su vez el enemigo responde también con su artillería. Dice, la crónica dice así: es tal el furor con que ambas fuerzas se baten, que en un momento dado Mansilla le pregunta a su amigo italiano: che, Alberti, ¿qué es eso que le echan al agua de aquel barco? A lo cual el italiano, luego de mirar a través de su catalejo, contesta: son cuerpos, Usía. Ajá. O sea, ahí te dabas cuenta de que estábamos provocando algunos daños, porque estaban a los muertos, lo estaban arrojando hacia el río. Después de más de 2 horas de combate, los argentinos han agotado gran parte de sus municiones, disminuyendo considerablemente su capacidad de respuesta. Ante el vuelco de las circunstancias, el comandante Sullivan ordena el desembarco de 2 batallones que avanzan contra la batería sur. Mansilla ordena la carga a bayoneta. Mientras encabeza la carga, es herido de gravedad en el pecho por una salva de metralla. Ah, el mismo Mansilla. Mansilla. El coronel Juan Torne lo reemplaza al mando de la artillería, mientras que Ramón Rodríguez asume el mando de la caballería. Torne pierde casi por completo la audición por una explosión de granada muy cercana. Ya estamos en lo que vendría a ser el combate en la ribera. Ya es que ellos bajan de los desembarcan, barcos. Sí. Desembarcan básicamente para silenciar o poner fuera o sea, quitarle la posibilidad a la artillería de seguir causándole daño a la armada. Al disminuir los disparos de la escuadra defensora, los atacantes vuelven sobre las cadenas. Claro. Y a martillazos sobre un yunque logran cortarlas. Te la regalo. Hay que darle al yunque sabiendo que te están tirando a matar, digamos. Duro trabajo. Duro trabajo. Tras varias horas de combate, fuerzas de infantería desembarcan en la costa y atacan una de las baterías argentinas, que pierde 21 cañones. Al no poder moverlos, los invasores los inutilizan. Pero cuando pretenden sostener esa posición, que
que habían ganado, son atacados por la caballería del coronel Rodríguez, que los obliga a reembarcarse en forma temporal, cediendo luego la caballería argentina ante un segundo ataque, esta vez de marinos franceses e infantes de marina británicos. Recuerden, Francia y Gran Bretaña tenían los dos ejércitos más importantes del mundo en ese momento. Claro. O sea, la Confederación está peleando con las dos fuerzas más importantes, militares más importantes del momento. Aprovechando la defensa que los argentinos deben hacer de sus piezas de artillería, los atacantes incendian los lanchones que sostienen las cadenas. Ahí ya está, ahí me parece ahí está. Que nos fregaron ahí. También se pierde el buque republicano, recordemos que era el que defendía los lanchones. Es de Elisa Carrió el buque ese. No sabría decirle, pero si usted tiene ese dato, corrobórelo. Volado por su comandante ante la imposibilidad de defenderlo. O sea, era la típica: si yo no puedo defender el buque, lo vuelo para que el enemigo no se apodere. Bien. Finalmente la armada anglo-francesa consigue forzar el paso y continuar hacia el norte. Ahí estaba cuando yo dije que por ahí la perdimos la batalla, porque ellos pasaron. Bien, podríamos decir que la batalla militar, o sea, el conflicto militar se pierde. Las pérdidas argentinas ascienden a 250 muertos y 400 heridos. Los agresores tienen 26 muertos, es poquito, 86 heridos, y sufren grandes averías en sus naves. Ahí me gustó. Que obligan a la escuadra a permanecer casi inmóvil en distintos puntos del Paraná para reparaciones. Bien. Podríamos decir que los daños más importantes los sufre la flota en lo que es la parte material, pero tienen pocas bajas. La cuestión es la siguiente, que los invasores no concitan la simpatía de la población ribereña. O sea, recordemos, siguen hacia Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, que es la idea de esta flota que pretende comerciar sus productos, pero lo que consiguen es básicamente la antipatía de la población ribereña, especialmente en Santa Fe y en Entre Ríos. Sí. La flota es atacada repetidamente, tanto a la ida como al regreso, y la población civil apoya firmemente la acción militar que las fuerzas de Lucio Norberto Mansilla y de otro coronel, Martín de Santa Coloma, despliegan en los días posteriores. O sea, no es que la fuerza argentina dice, bueno, no, hasta acá. Continúan también asediándolos en puntos estratégicos. A tal punto que en uno de los combates posteriores pierden 6 mercantes. Eso, a ver que túmbale eso, sí, les dolía más que la sí, el dinero siempre suele doler más. Y en 2 de sus buques de guerra sufren importantes averías. Esto es posteriormente a la batalla, luego del día 20. Varios buques mercantes atracan en los puertos de Goya, Corrientes y en algunos puertos intermedios para comerciar. Pero ¿qué pasa? También otros siguen hasta el Paraguay. Ajá. Recordemos, Paraguay. Llegan hasta allá arriba. Llegan hasta el Paraguay, o por lo menos siguen hasta el Paraguay. El problema es el siguiente. El resultado comercial de esta campaña es escaso debido a la pobreza y falta de efectivo en Corrientes y Paraguay. Lo que pasa es lo siguiente, esta gente no calculaba que estas provincias internas no tenían, monetariamente eran muy pobres, o sea, no había efectivo como para pagar estos productos que traían. La mayor parte de las mercaderías quedan sin colocar y tras varios meses de estar haciendo ese recorrido, de llegar hasta Paraguay y tratar de comerciar en los puertos litoraleños, la fuerza agresora regresa a Montevideo, diezmada por el hambre y el escorbuto, que es una enfermedad que se adquiere, sobre todo en aquella época se adquiría en los barcos. Y supongo que también porque ha habido una resistencia comercial con esa fuerza, ¿o no? Hubo resistencia. Por un lado hubo esta cuestión de imposibilidad de comerciar, porque si no era más que a través del trueque, cosa que el invasor no le interesaba, porque al invasor le interesaba el efectivo. Exactamente, recibir algo de tipo monetario a cambio de sus productos. Bien, y por otro lado también las condiciones que no eran muy aptas, en el sentido de que, bueno, hambre y enfermedades es lo que caracteriza a esta flota en su regreso a Montevideo. Repercusiones, como ya para ir cerrando el tema. La batalla tuvo gran difusión en toda América. Chile y Brasil cambiaron sus sentimientos momentáneamente
hasta entonces hostiles a Rosas. Algunos unitarios, incluso, enemigos tradicionales de Rosas, se ofrecieron a formar parte del ejército de la Confederación. O sea, los unitarios, el enemigo, salvajes unitarios, ¿recuerdan? Bien, dijeron, ante esto, me gusta, queremos formar parte del ejército de la Confederación. San Martín, que ya estaba... le regaló el sable corvo. Exactamente, a Juan Manuel de Rosas, pero a su vez expresa ya en el exilio en Francia a su amigo Tomás Guido entre un texto extenso, pero yo saqué esta parte que es interesante. Habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca, dijo don José de San Martín. Bien. La política exterior del gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar su soberanía sobre los ríos interiores. O sea, el enemigo tiene que aceptar que los ríos interiores son soberanos de la Confederación Argentina. Los tratados posteriores, se firman tratados posteriores tanto con Francia como con Inglaterra, reconocen la navegación del Paraná como interna a la Confederación Argentina y sujeta solamente a sus leyes y reglamentos. Lo que hoy en día todavía existe y viene de esta época, o sea, es la política exterior de Rosas la que ya en origen marca esta cuestión de decir soberanía nacional. Por lógica, era lógico que de alguna manera se tome el 20 de noviembre como el Día de la Soberanía Nacional. Lo mismo la del río Uruguay en común con el Estado Oriental. También para el río Uruguay, que es ya un límite con Uruguay, pero también tiene que ver con soberanía interna. Recordatorio, que es algo que vos ya habías planteado. El 20 de noviembre de 2010, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández inauguró en el lugar histórico el Monumento de la Soberanía, este monumento del que habíamos hablado. Creo que me acuerdo un poco de ese acto. Exactamente. Sí. Consta de una estructura que simula una gran valla circular de eslabones de cadenas iluminada por una llama votiva, o sea, esa llama que no se apaga nunca. Recordemos como la que hay en el Monumento a la Bandera. Bien, la base de la valla está rodeada por una estrella federal.